Buenos días a todos. Una pregunta. En México, ¿cómo se nota con alguien importante o famoso, como el Papa, un presidente, un artista, visitará la ciudad? ¿Cómo llega ese personaje? ¿Transporte público? ¿En Mexibus? ¿Tusabús? ¿No? ¿Cómo? Ah, sí, Papá no móvil. Cuando alguien importante llega, se hace acompañar de su cuerpo de seguridad, tal vez en camiones especiales. Se trata de una presentación imponente. Ahora, ¿cómo será cuando Cristo venga a la tierra para su segunda venida? No estamos hablando del arrebatamiento, sino su regreso a la tierra después de los 7 años de tribulación. ¿Quieren averiguar cómo? Pues vamos a estudiarlo hoy. Entonces vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 19. Ya es el tercer sermón en este capítulo y nada más vamos a ver 6 versículos. Terminamos ese capítulo la próxima semana. Apocalipsis 19, del 11 a 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre que acabamos de cantar: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a orar para empezar a estudiar esos versículos. Señor, damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por que un día que estamos viendo que tú vas a regresar, Señor, a esta tierra para pelear en la batalla de Armagedón. Y gracias por los detalles que tenemos aquí en Apocalipsis. Pedimos que tú nos ayudes a entender bien este pasaje de hoy. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, empezamos con el versículo 11. Y empieza entonces vi. Hasta ahí. Con las palabras entonces vi, empieza una de 8 escenas a partir de este versículo y los siguientes capítulos que el libro que Juan vio. Los versículos que estudiaremos hoy corresponden a la primera. Cada escena empieza con y vi o vi. Entonces tenemos aquí algunos. Eso es de hoy, el regreso de Cristo a la tierra para la batalla de Armagedón. El segundo, la invitación a las aves del cielo, que vamos a ver. 3, la derrota de la bestia. Vamos a ver esos 2 la próxima semana. 4, Satanás es atado por 1000 años en capítulo 20. 5, el milenio y la derrota de Satanás. 6, la colocación del gran trono blanco. 7, el juicio de aquellos hombres cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y 8, el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, cada de estos empieza vi, dice vi o y vi.
Entonces, esas son las 8 cosas que vamos a ver. Y vimos que no está tanto en orden, ¿no? Lo que hemos visto en Apocalipsis. Regresa, explica todo, pero esos más o menos están en orden hasta final del libro. Entonces, eh, Robert L. Thomas dijo esto como estos 8 cosas aquí. Entonces, no se preocupen si no captaron todos. Vamos a estar estudiando cada una de estas escenas en las próximas semanas. Pero hoy nos enfocaremos en la primera. Empieza así. Entonces vi el cielo abierto. Paramos aquí. La última vez que vimos que Juan escribió algo parecido fue en Apocalipsis, mucho atrás, en Apocalipsis 4. Justo después del arrebatamiento de la iglesia, Dios invitó a Juan al cielo para escribir todo lo que va a pasar después, es decir, los 7 años de la tribulación. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, otra vez, en capítulo 19, Juan vio el cielo abierto. ¿Y qué vio? Primero, he aquí un caballo blanco. Hasta ahí. Con las palabras he aquí, significa que llamó mucha la atención de Juan. Me gusta como Eves Carballoso dijo de esta parte. Y vi el cielo abierto y de pronto, antes de que pudiese darme cuenta, ahí estaba un caballo blanco. También la última vez que Juan escribió de un caballo blanco fue en el principio de la tribulación, cuando Jesús desató el primer juicio de los sellos. En Apocalipsis capítulo 6, en los primeros 2 versículos, Apocalipsis 6 dice, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿quién montaba el caballo blanco aquí en capítulo 6? ¿Se acuerdan? El anticristo. Estaba en un caballo blanco. Pero en nuestro texto de hoy, veremos más adelante que estamos hablando de Jesucristo. No el anticristo, siempre es imitación de Jesús. Entonces él está en un caballo blanco, también Jesús. ¿Y por qué piensan que le llamó tanto la atención a Juan ver a Jesús montado sobre un caballo blanco? El texto no nos dice, pero una razón puede ser que Juan vio con los otros discípulos a Jesús cuando entró en Jerusalén humildemente, montado sobre un pollino en la entrada triunfal, la última semana de su vida. Pero ahora monta un caballo blanco, y la palabra blanco significa brillante. Juan vio un caballo brillante de color blanco, primero, que llama la atención. En la antigüedad, como cuando un rey o general regresaba de una batalla montado sobre un caballo blanco, significa que regresaba victorioso. Juan ve a Jesús como un general que gana una batalla. ¿Y de cuál batalla estamos hablando aquí? La batalla de Armagedón. La última batalla antes de establecer su reino milenial. Recordamos que en el capítulo 17 nos explica la manera que el sistema religioso que el falso profeta dirigió fue destruido.
En capítulo 18 vimos cómo el sistema económico y político del anticristo llegó a su fin. Pero antes de estos, en el capítulo 16 estudiamos que cuando el sexto juicio de las copas fue ejecutado, el río Éufrates, ¿qué pasó? Se secó para hacer un camino para todos los reyes de la tierra y sus ejércitos que se dirigen al lugar de la batalla de Armagedón. Y a través de demonios, Satanás, el anticristo y falso profeta hace señales a través de sus palabras engañosas. Convencen a todos estos reyes que pueden vencer a Dios en esta batalla. Regresamos a Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Ya todo está preparado para la batalla de Armagedón, el campo de batalla de los combatientes. Y seguiremos leyendo el versículo que nos indica que es Jesús que está montado sobre el caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Esa es la única vez en toda la Biblia leemos este título, Fiel y Verdadera para Jesús. En la carta a la Odisea le llama el testigo fiel y verdadero, pero es parte de su carácter. Habla de quién es. John MacArthur dice, el rey venidero es identificado como fiel y verdadero, porque cumple su palabra y siempre habla la verdad. Su nombre, por cierto, contrasta vividamente con el de Satanás, el mentiroso, el engañador, los demonios y los que le siguen. Jesús dice la verdad. Él es Dios que no puede mentir. Así es, ¿no? Entonces nos damos cuenta quién es el Dios en que hemos creído. ¿Cómo podemos ver su fidelidad y su verdad en nuestra vida diaria? ¿Vivimos como si de veras creemos en su fidelidad? ¿Confiamos en Él en todas las cosas, nos vaya bien o nos vaya mal? ¿Somos capaces de obedecer en todo? ¿O nos reservamos algunas cosas que hacemos a nuestro modo? Si vivimos conforme a nuestro propio entendimiento, solo estamos pecando de incredulidad. Pero solamente hablamos, pero no lo ponemos en práctica. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos los engaños de Satanás. Y también me hace pensar en mi vida como hijo de Dios. ¿Sigo el ejemplo de Jesucristo? ¿Soy fiel y verdadero con las personas a mi alrededor? Como cristianos, ¿guardamos nuestras promesas? ¿O siempre hablamos la verdad? ¿O es algo ligero prometer algo y no tenemos intención a cumplir con lo que decimos? ¿Hablas la verdad o con mentiras? Es algo para reflexionar. Entonces el versículo termina, y con justicia juzga y pelea. Otra vez es un contraste vívido entre su entrada a Jerusalén sobre un puñino de paz, en paz. Y ahora su regreso de la tierra para juzgar y pelear, pero dice con justicia. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús vio las multitudes como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos.
y los sanaba, les daba de comer, echaba fuera los demonios de ellos. Pero cuando él regrese, montado en un caballo blanco, va a juzgar el pecado en el mundo y va a vengar la sangre de los mártires que fueron asesinados por su fe durante la tribulación. Vimos en 2 Tesalonicenses 1 que Pablo habla de juicio de Dios es justo. 2 Tesalonicenses 1, versículos 5 y 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, Jesús va a juzgar esa tierra por su pecado tan desenfrenado y va a pelear contra todos esos reyes reunidos a la batalla de Armagedón, y todo lo que haga va a ser justo, o sea, con justicia. Entonces, esa parte de la Biblia nos ayuda a entender que Dios cumple su justicia oportunamente. En muchas situaciones que vivimos y vemos alrededor, llegamos a pensar que Dios no es justo. Se tarda mucho en aplicar su justicia. Pero hermanos, ¿acaso nosotros somos sus maestros de Dios para indicarle lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer? En este pasaje veremos que es pues justo. Y al aplicar su justicia no hay quien se oponga. Seguimos en el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Hasta ahí. Esto habla de su omnisciencia. Él sabe todo. Tiene la misma descripción de Jesús en la carta de la iglesia a Tiatira. En Apocalipsis 2, versículos 18 y 19, Apocalipsis 2, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego. Pero sigue, y pies semejantes a bronce bruñido. No saben exactamente lo que significa esto, pero dice esto. Con esos ojos, como llama de fuego, que ve, versículo 19, ve muchas cosas. Y conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. ¿Ven? Conoce todo. Ahora Jesús, descrito en el capítulo 19, montando ese caballo blanco, con sus ojos penetrantes, va a ver todo el pecado, perversidad y maldad en los corazones de aquellos hombres y va a tener que juzgarlos por su pecado y maldad. Cuando yo era niño, mi mamá cantaba en el coro de nuestra iglesia. Como no había suficiente espacio en el santuario, el coro se quedaba ahí enfrente durante la predicación. Así que podrían mirar hacia el santuario. Mi hermano y yo sentábamos con unos hermanos que tenían como nuestra misma edad. A veces estamos distraídos hablando con ellos. No ponemos tanta atención en la predicación. Pero los ojos de mi mamá los veían. Cuando mi hermano y yo mirábamos, sentíamos sus ojos penetrantes. Y sabíamos que cuando llegáramos a la casa, mi mamá iba a decir a mi papá lo que vio, y íbamos a recibir una buena nalgada. Así, pero con la mayor intensidad, los ojos de Jesús, como llama de fuego, van a penetrar a los corazones de todos en la tierra en este día de batalla de Armagedón. Todo el pecado, maldad
perversidad, será conocido por Jesús y juzgado. ¿Nos damos cuenta de que Jesús sabe todo de nosotros? Él sabe cada cosa que hacemos en secreto cuando nadie más está alrededor de nosotros. Lo bueno y lo malo. Tenemos que pagar las consecuencias por el pecado que cometemos. Es difícil para nosotros porque no hay una persona física, pero Jesús ve todo lo que hacemos y a veces tenemos que recibir una nalgada, por decirlo menos, de Él para que aprendamos a estar más conscientes de su presencia con nosotros. Pensamos en esto. Y Juan sigue describiendo cómo vio a Jesús. Y dice el versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas. Cuando Jesús fue crucificado, había en su cabeza una corona de espinas, ¿verdad? Mateo 27 habla de esto, Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Pero aquí dice que tiene muchas diademas, coronas, que representan realeza. Tiene que ver con él como el rey supremo sobre todos los reyes, que veremos más adelante, versículo 16. Pero en Hebreos capítulo 2 tenemos una descripción de esto. Hebreos 2, 7 y 8 dicen, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero en la batalla de Armagedón, sí, veremos que todas las cosas serán sujetas a él. Amén. Amén. En el presente, tú y yo estamos sujetos a él. Es interesante imaginarlo con todas estas diademas que indica realeza, ¿verdad? ¿Su realeza es verdadera en nuestra vida? ¿Cómo le demostramos? La verdad, haciendo nuestra voluntad, ¿no? Revisemos nuestra vida, o sea que estemos edificando nuestro propio reino, donde quien gobierna somos nosotros mismos. Dios es nuestro rey. La última frase del versículo 12. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vimos que se llamaba fiel y verdadero. Ahora un nombre escrito que alguno conocía sino él mismo. Lo dejamos así. No hay caso de especular. No fue revelado a Juan. No debemos tratar de descifrarlo nosotros. Si hemos creído en Jesús, algún día lo sabremos. Y seguramente es un nombre impactante. Seguimos en el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Entonces, ¿de dónde viene esta sangre? Esa sangre de todos los enemigos de Dios en la batalla de Armagedón. Otra vez, en capítulo 14, vimos algo de esa batalla. Versículo 20, Apocalipsis 14, 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos, como 1 metro, 1.2 metros, sangre. Y por 1,600 estadios. ¿Cuánto fue eso? ¿Se acuerdan? 320 kilómetros de sangre. Imagínense toda la devastación, cuerpos muertos por todos lados.
es el justo juicio de Dios efectuado. Hemos visto, escuchado de toda la crueldad de la matanza de las familias, bebés y quemando casas, encerrando a las personas adentro, cuando empezó la guerra entre los terroristas, Hamas y los israelitas. No se compara con la matanza que va a pasar cuando Cristo regresa para juzgar y pelear con juicio justo en la batalla de Armagedón. Va a ser justo juicio de Dios. Ahora vemos otro nombre para Jesús. Ya vimos fiel y verdadero, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y ahora, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan es el único autor en el Nuevo Testamento que usa este nombre para Jesús. Usa en Juan 1, 3 veces en Juan 1, Juan 1:14, primero de Juan 1, habla del verbo y Juan nada más usa. Pero no explica a nosotros por qué significa. Ni la Biblia nos explica por qué tiene ese nombre verbo. Entonces tenemos que ver como contexto lo que significa. Entonces tenemos unas referencias en este libro de Juan, capítulo 1. Versículo 1 empieza en el principio. ¿Dónde hemos escuchado esto? En Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Juan quiere enfatizar que Jesús existía antes de la creación de este mundo. Y sigue el versículo. Y el verbo era con Dios. Enfatiza que siempre existía igual a Dios. Y el verbo era Dios. Jesús era Dios igual como su Padre Celestial y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Y dice versículo 2, este era principio con Dios. Juan enfatiza de nuevo que Jesús existía con Dios antes de la creación. Ahora vamos al versículo 3, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya podemos ver su parte en la creación junto con Dios y el Espíritu Santo. Génesis 1:2 nos muestra que el Espíritu Santo también tuvo su parte en la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora Juan está enfatizando el papel de Jesús en la creación. Y dice que sin Él, las cosas no existieran. No sé si se acuerdan, pero en Apocalipsis 6, cuando Jesús, el Cordero, fue el único digno de tomar el libro de la mano de Dios y abrir sus sellos, que son los 3 juicios, series de juicios, que son los sellos y después trompetas y después copas. Ok, algunos. Entonces, dijimos que el libro, el rollo, eran las escrituras de este mundo que Jesús hizo como propiedad. Cuando el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva, la creación fue corrompida, igual que el ser humano. Y este mundo empezó a estar bajo la autoridad de Satanás.
Desde este día de la caída, nosotros y la creación estamos esperando el día que la corrupción termine. Y eso no va a pasar hasta que Cristo vence en la batalla de Armagedón. La maldición de pecado va a ser quitada. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que estamos viendo con la batalla de Armagedón. Dios va a vencer a Satanás, el príncipe de este mundo, como dice Juan 12:31. Ya la maldición sobre nosotros y sobre la creación será libertada por fin. Este mundo va a ser destruido y hecho nuevo para que vivamos en él por la eternidad. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, con todo esto, cuando le llama a nombre el verbo de Dios, Juan quiere decirnos que Jesús tiene toda autoridad de tomar posesión de nuevo de su creación y lo va a hacer en un justo baño de sangre. El verbo de Dios. Y seguimos con el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos? La semana pasada estudiamos acerca de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? En versículo 8 de este capítulo dice que los que han puesto su fe en Jesús son vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Muy similar a la descripción aquí en versículo 14. Entonces, una pregunta, ¿formas parte de este grupo? ¿Has puesto tu fe en Jesús? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. No hay otra manera, exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. No puedes hacer cosas buenas más que las malas para entrar en el cielo. No funciona así. Solamente cree que cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados, es la única cosa que puedes hacer, es creer en Él para salvarte de una eternidad en el infierno. Entonces, incluidos en los ejércitos celestiales son tú y yo, y todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Pero, una aclaración, nada más desde el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia en Hechos 2, hasta el arrebatamiento. Es muy complicado para explicar todo esto, pero entonces tenemos este grupo, desde el día de Pentecostés hasta ahora. Si Cristo viene, entonces vamos a estar ahí en este grupo de ejércitos celestiales. ¿Y quiénes más? Los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento hasta cuando empezó la iglesia. En Hechos 2 es otro grupo. Y no podemos olvidar los ángeles. Mateo 25:31 habla del regreso de Cristo a la tierra para la batalla. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria por 1000 años. Entonces, todos vamos a acompañar a Jesús desde el cielo, en caballos blancos también. Entonces nosotros, los que pusieron su fe en Cristo antes de la iglesia que empezó, y los ángeles, todos vamos a estar llegando con Él a la tierra para la batalla de Armagedón.
Y vimos en el principio, cuando una persona importante viene a visitar a México, está acompañada de un cuerpo de seguridad, tal vez camionetas especiales. Pero cuando Jesús viene a la tierra, la persona más importante en la historia de la humanidad, todos los que hemos creído en Él y todos sus santos ángeles lo acompañarán. ¿Increíble? Wow. John MacArthur dice, entonces Él, Jesús, viene con los santos y los ángeles, todos los huestes del cielo, descendiendo a la tierra en el momento de juicio y establecimiento de su reino, para reinar con Él en la tierra por 1000 años. Todos están montados en caballos blancos. Todos ellos son parte de su triunfo. El gran guerrero está montado igual que todos sus ejércitos. Entonces, todas las huestes del cielo descienden para su glorioso reinado. Eso me emociona, no sé de ustedes, pero wow. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Vas a acompañar a Jesús en un caballo blanco cuando regrese para quitar de Satanás esta tierra que él creó y retomarlo para sí mismo? Si no sabes, ¿sí? Sí, ya. Si no sabes, alguien con alguno de nosotros vuestro servicio. Para que sepas sin duda que es un hijo o hija de Dios y vas a regresar con Cristo, un caballo blanco, acompañándole para esa gran batalla de Armagedón. Seguimos el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es interesante notar que Jesús es el único que pelea en la batalla. Todos los ejércitos celestiales nada más los acompañamos a la tierra montados en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Cuando dice de su boca sale una espada aguda, no está hablando de una espada de verdad. Está hablando simbólicamente de las palabras de Jesús encontrados en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. No sé si se acuerdan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. El poder de las palabras de la palabra de Dios que sale de su boca va a herir a las naciones. Isaías 11:4 dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. No sé cómo va a hacer esto. Pero todos los que han recibido la marca de la bestia, que han adorado la bestia y están presentes con Satanás, el anticristo, el falso profeta, al final de los 7 años de tribulación, van a ser juzgados, heridos, muertos por Jesús. Nada más tuvo que hablar para criar este mundo. En este día de la batalla de Armagedón, solamente va a hablar la palabra de Dios y empezará la masacre. Seguimos en el versículo 15. Y dice, y él las regirá. Es interesante esta palabra porque significa pastorear, si pueden creerlo, con vara de hierro. Comentario de Jameson, Fawcett y Brown. Dice, él que los habría pastoreado con vara pastoral y con el cetro de oro de su amor, los destrozará como rebeldes insumisos con vara de hierro. El Salmo mesiánico, Salmo 2, versículo 9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nada más hablando va a destruir todos los que están en oposición a él. Wow. Termina el versículo 15.
y apisa al lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. El profeta Isaías profetizó de la batalla, otra vez, de Magedón, escribió de la sangre de todos los enemigos de Jesús en Isaías 63, versículos 2 y 3. Isaías 63. Y dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Vimos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 a 16, cuando Jesús metió su hoz aguda para cegar la tierra, para recoger y proteger a sus hijos de la destrucción de la gran batalla de Armagedón. Cuando dice salpicó mis vestidos en Isaías 63:3, se refiere a lo que vimos en Apocalipsis 14, 17 a 20. Cuando habla de un ángel que se metió su hoz aguda para cegar la tierra y lo describe como alguien pisando en un lagar de uvas para sacar el jugo. Y salpica el jugo al pisarlos. Estaba comparando el furor y la ira de Dios Todopoderoso con toda la sangre que va a salpicar cuando simbólicamente Jesús pisa a todos sus enemigos reunidos para la batalla de Armagedón. Otra vez, de la altura de 1.2 metros por 320 kilómetros. Norte, sur, oeste, este. Ha sido un masacre. Versículo dice, estaba vestido, como vimos, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y el último versículo que vamos a ver hoy es versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo, un lugar donde Juan pudo verlo fácilmente, tiene escrito este nombre, lo que acabamos de cantar, el último nombre que Juan usa para Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Questions.org dice, la idea de que Jesús sea Rey de reyes y Señor de señores significa que no existe una autoridad superior. Su reino sobre todas las cosas es absoluto e inviolable. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo puso sobre todas las cosas. Y cita Efesios 1, 21 al 23. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie como Él en el cielo, ni en la tierra. Y será Rey de reyes y Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén. Entonces pensamos otra vez, un minuto, ¿qué significa que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores? Y para nosotros no existe una autoridad superior. Ningún hermano, ninguna institución humana, ni siquiera tú mismo. Jesús, Rey y Señor, empezamos a vivir con congruencia con esta verdad. Entonces ya vimos todos estos versículos y John MacArthur resume el regreso de Cristo para la batalla de Armagedón así. Todos los enemigos son derrotados, una masacre global masiva. Se abusa
de la misericordia, se rechaza la gracia, hablando de todo el mundo, habitantes de la tierra. La gente prefirió que soltaran un asesino. ¿Quién fue? Barrabás, en lugar de Cristo, el príncipe de vida. Y la gente prefirió a Satanás en lugar del Hijo de Dios a través de toda la historia. Dios fue blasfemada abiertamente, incluso bajo juicio tras juicio de los sellos, tras juicio de las trompetas, tras juicio de las copas. En la predicación del Evangelio durante el tiempo de la tribulación, ¿quién predicó el Evangelio? 2 testigos, 144,000 y un ángel. El mundo termina blasfemando su nombre y así viene fin de cita. Jesús vendrá a la tierra acompañado por los ejércitos celestiales. Por la palabra de Dios dicha por su boca, va a derrotar todos sus enemigos en el furor y ira de Dios Todopoderoso. Y la sangre de sus enemigos va a fluir y salpicar como uvas pisadas en el lagar del vino. Entonces, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas acerca de Armagedón? ¿Miedo? ¿Tranquilidad? ¿Paz? ¿Seguridad? Cuando el fiel y verdadero, un nombre escrito que ningún conocía sino él mismo, Verbo de Dios y Rey de reyes y Señor de señores, regresa a la tierra, ya no será como un bebé en casa humilde, sino regresará como juez justo. Lo adoramos por su majestad y anhelamos su venida. Vamos a orar. Señor, doy gracias, Señor, por ese día. Gracias, Señor, por ese pasaje que pudimos estudiar. Señor, gracias, Señor, que tú vas a regresar un día y tú vas a ejecutar el juicio justo contra todos los habitantes de la tierra, Señor, que recibieron la marca de la bestia, adoraron la bestia. Todo en contra de Dios, que mataron a tus hijos fieles aquí. Gracias, Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor. Que tú eres el Verbo de Dios. Es un nombre que ninguno sabe excepto ti. Y que tú eres Rey de reyes. Pido, Señor, que si hay una persona aquí que no nos conoce y puede tener la seguridad, Señor, que son hijos de Dios, que un día van a regresar en un caballo blanco contigo para esa batalla de Armagedón. Damos gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.